Bueno, ahora estoy grabando. Y lo encontré súper interesante porque algo que uno notaba, una falencia, no solamente los estudiantes, sino principalmente los abogados, que esto de las habilidades blandas, que cuesta trabajarlas para el que no las tiene, pero también hay algunas herramientas que nos sirven y nos permiten a nosotros como abogados efectuar una buena entrevista, sobre todo la primera, para efecto de que nos sirva a nosotros para posteriormente, por ejemplo, elaborar la teoría del caso, poder tener claridad de lo que tenemos que hacer, tener la mayor información posible. Y generalmente la experiencia que uno tiene, por eso yo digo que a veces hay gente que tiene más facilidades, más habilidades para generar confianza con el patrocinado, pero hay otra gente que no, que es más dura, que le cuesta y no sabe cómo hacer. Bueno, este cursito que vamos a hacer ahora, este módulo, tiene por objeto informarle a usted y comentarle y enseñarles también qué es lo que tenemos que hacer nosotros con algunas pautas que nos va a permitir no solamente poder preparar nuestro futuro caso, sino que también generar una cercanía y una confianza con el futuro cliente. Usted sabe que los abogados es una profesión de absoluta confianza. Si tú no generas confianza, lo más seguro es que el cliente no le vas a gustar y se va a buscar algún abogado. Otro, generalmente, por eso la gente a veces acude a abogados que son familiares, gente cercana, porque precisamente tiene esta confianza y no ir donde un abogado que nunca lo ha visto o que ha sido recomendado por otra persona. Y es tan importante esto de la entrevista, es que es la primera entrada con ese cliente. Si tú logras generar una confianza y obviamente hacer bien el trabajo, lo más seguro es que ese cliente te va a tener bien considerado y a la vez te va a traer otros clientes en el futuro. Estoy pensando como en el ejercicio de la profesión, sobre todo cuando tú quieres asesorar a alguien. Pero pasa que hay gente que le cuesta, que nos, incluso le cuesta porque no porque quiera ser así, sino porque no sabe lo que tiene que hacer. Generalmente, eh, o sea, si yo le dijera así cómo se hace común y silvestre a un abogado que está empezando, o bueno, puede ser también de que lleva harto tiempo, llega por algún contacto y el primer contacto es a través de un teléfono. ¿Y qué es lo que hace uno? O sea, no yo, lo que hace otra gente, cita a la persona y lo presenta y conversan ahí la primera vez. La verdad que no es mucha la información que tiene previamente, pero hay ciertos tips que uno tendría que cumplir antes de juntarse por primera vez con esa persona para causar una buena impresión. Miren, yo les voy a ir compartiendo la pantalla. Yo creo que esto, ojalá que podamos conversar sobre esta materia y ustedes me van a eh, contar su experiencia o lo que ustedes creen que debiera ser. Miren, aquí nosotros vamos a ver la entrevista al abogado como la unidad uno y vamos a analizar cuál es el objetivo de la entrevista. A ver, esta entrevista yo quiero que entiendan que para todo lo otro que viene después, para elaborar una demanda, para elaborar una teoría del caso, para saber cómo yo redacto una demanda en cuanto a mi pretensión, eso es una parte, pero eso viene posteriormente. Antes nosotros tenemos esta etapa previa que a veces se le da muy poca importancia. Y yo creo que esto es fundamental. Es fundamental. Si tú no logras tener una buena reunión, una buena entrevista, y obtienes, por ejemplo, información, y la información no la vas a lograr porque tú le empieces como metralleta a preguntar cosas sin tener otras condiciones que se cumplan, va a ser difícil que tú puedas tener una buena relación con ese cliente. Por eso, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta entrevista. Y este objetivo de entrevista, si uno cuando la vayamos analizando se van a dar cuenta que es transversal no solamente a lo que es
abogado-cliente, sino que uno podría decir que eso le sirve también para otro tipo de relaciones. Por ejemplo, un vendedor con un comprador, para una entrevista de trabajo, etcétera, porque son tips que son transversales. Obviamente hay cosas jurídicas que nosotros vamos a ir viendo. Bueno, esto es el objetivo de la entrevista abogado-cliente. Profesor, ¿Sí? ¿está compartiendo algo o no? Porque si lo está haciendo no se ve nada. Ah, ya, muchas gracias porque pensé que estaba compartiendo y, y no lo estaba compartiendo. Gracias por Vale. avisarme. Gracias. Si no, parecería que estamos haciendo mal la cosa. Ya. Ahí, ¿me avisan si se está viendo? Sí, se ve. Ya. Objetivo y meta, que son dos cosas distintas. Bueno, objetivo de la entrevista abogado-cliente. Aquí, lo primero, que yo le hago una pregunta abierta y ojalá que me comenten y que podamos conversar para ir viendo algunas cosas que ustedes seguramente van a tener claro y van a coincidir con parte de los objetivos de una entrevista. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es para usted el objetivo de la entrevista? Eso es lo primero que yo quiero preguntar y ahí les doy la palabra para que se puedan explayar y comentarme. Esto les va a servir porque ustedes ya debieran ya estar en contacto con las primeras personas que van a ser sus futuros clientes. Puede ser un vecino, un amigo, algún amigo de un amigo, etcétera. Porque para ustedes, seguramente para el entorno que ustedes tienen, que saben que ustedes están en quinto año, para la gente común y silvestre, un alumno ya casi de cuarto, quinto, dicen, ah, él es abogado, y casi es abogado, y van y te preguntan todas las cosas. Esa persona que se te acerca a ti es un futuro cliente, y no un futuro cliente solo, sino con todo el conjunto de personas que seguramente están cercanos a él. Por eso es tan importante esto de la entrevista. ¿Cuál creen ustedes que sería el objetivo de una entrevista? Yo creo que lo principal es como extraer información de lo que le pasa para así después como poder calificarlo jurídicamente, los hechos, traerlos al Ya, mundo de la ley. obtener información. Sí, Bueno, ¿quién me podría agregar o complementar alguna otra cosa? Podría ser conocer más a la persona para así contextualizarse con el caso, entrar en una cierta Exactamente, sintonía con el mismo. exactamente, conocer a la persona. Imagínense que conocer a la persona puede ser temas que no tienen nada que ver con temas jurídicos, ¿ah? Porque, como me contaba su compañero que conversó al principio, él dijo, un objetivo sería obtener información. Pero ¿ustedes creen que van a obtener información inmediatamente con la entrevista? En otras palabras, imagínense que llega un cliente a su oficina y usted no tiene idea de qué se trata la asesoría que le vienen a consultar o no sabe cuál es el problema que afecta al cliente. Una persona desconocida se sienta y le dice, ¿cuál es su problema? Tengo problemas de violencia intrafamiliar. Ya, cuénteme, ¿usted le pega a la otra persona o le pegan a usted? ¿Dónde está la violencia? Bueno, ahí yo estoy tratando de obtener información, pero ¿ustedes creen que esa persona me va a entregar la información? Lo más seguro es que esa persona lo que va a hacer, se va a levantar y se va a ir. Y no va a volver nunca más. Si mi objetivo exclusivo es obtener información en esta primera entrevista. Bueno, pero está bien, obtener información es importante. Conocer al cliente también es importante. Pero el conocerlo, por ejemplo, ¿ustedes creen que debiera ser o generarse al momento de la entrevista o no? O sea, ¿me escucha, profe? Lo escucho fuerte y claro. Ya. O sea, yo igual creo que es una hipótesis que se va a dar bastante dentro del desarrollo de nosotros como futuros abogados o abogadas, que no vamos a conocer a la mayoría de nuestros clientes, así que de alguna u otra forma hay que generar lazos, como decía mi compañero anteriormente, de manera rápida y eficiente para que el cliente confíe en uno. Pero usted, si fuera abogado ya y le está yendo bien y tiene una secretaria,
y llega un cliente que lo vio en el diario, en una tarjeta, algo, y el celular o el teléfono de contacto es el de la oficina, ¿ok? Y en la oficina está la secretaria. Imaginemos que usted tuviera secretaria. ¿Usted le daría alguna instrucción a esa secretaria respecto de los futuros clientes que tocan la puerta o que llaman por teléfono, que usted no está ahí, porque usted no está ahí, porque todavía no se ha generado la entrevista? ¿Cree usted que tendría que darle alguna indicación a la persona que trabaja con usted? Me imagino que sí. Debo crear algún tipo de herramienta de carácter, no sé, protocolar con este caso con la secretaria para que todas las personas que llamen a ella tengan algún lazo de conexión conmigo directamente. Pero imagínese, ¿usted tuvo derecho laboral o no? Sí, Ya, tuvo derecho laboral. O sea, algo debe saber de derecho laboral. No tiene que saber todo. Si la universidad te da alguna herramienta, pero después se te olvida. Si al final uno tiene que volver a estudiar todo, ¿no? Imagínense que usted se queda exclusivamente con la información de que la secretaria le dice que va a venir un cliente mañana y usted le dice, bueno, ¿y qué materia es? En materia laboral. Ah, ya, que venga mañana. ¿Está bien eso, no? no, porque uno tiene que estar preparado para atender al cliente, se supone, Y con además, más especificación de lo que se va a enfrentar. pero además de eso, además de la materia, ¿será importante conocer al cliente previamente? Profesor, Sí, yo creo que tiene que ver también directamente con no sé si se escucha bien, lo eh, escucho súper bien. ya, con el manejo de habilidades blandas también. Y bueno, si hay una secretaria, también saber qué tipo la secretaria puede hacer una especie de, no sé, ver qué tipo de cliente es, ver el rango de edad, cosas que se pueden ver a simple vista, como para facilitarle al cliente que previo a la entrevista pueda entregar información de acuerdo al canal que más le acomode al cliente, perdón. Miren, esto va a sonar un poco, no sé utilizar la palabra exacta, no sé si es discriminatorio o no, pero más que discriminatorio es un hecho real, es un hecho, por la experiencia que uno tiene. Yo transmito dos formas. He trabajado en empresas en forma de ejercicio libre y también en clínicas jurídicas atendiendo a personas de escasos recursos. Escasos recursos. Si ustedes, o sea, la idea es que uno, olvidémonos del tema de escasos recursos, de temas de pro bono, de clínicas jurídicas, porque si ustedes no van a trabajar en eso posteriormente, van a trabajar atendiendo personas. Siempre, o sea, la idea es que uno atienda a todas las personas, porque todos necesitan asesoría jurídica y uno puede atenderlas a todas. Pero generalmente a los abogados les gusta atender a las personas, por ejemplo, a empresas, a personas que tienen más ingresos, porque esos ingresos significa que los negocios que manejan esas personas son de mayor monto y que significa que son casos más complejos y que significa eso que tu honorario van a ser más alto. No es lo mismo atender a una persona que viene por un tema laboral puntual, una persona, por ejemplo, que no es un caso muy complejo, que tú con la información básica que tienes, tú puedes dejarlo tranquilo, le puedes hacer sentirse al cliente que tú sabes, pero no es lo mismo que tú atiendas a una persona que es gerente general de Coca-Cola. No sé si se entiende. Es imposible un abogado que no tiene mucha experiencia y que se maneja, pero extraordinariamente en derecho laboral, que tú
sufras y lo pases mal con una persona que tiene experiencia en un área determinada, por ejemplo, una empresa, que tiene a cargo, por ejemplo, la unidad de recursos humanos de una empresa, donde trabajan miles de personas, que él es el jefe directo o indirecto. Por eso, no es lo mismo dependiendo del tipo de cliente, y por eso uno tiene que conocer al cliente. Es más, si viene un caso extremadamente complejo, es imposible que yo le diga, venga mañana, o lo espero en la tarde. ¿Por qué? Porque cuando venga esa persona y quiera que yo le entregue una información, no toda, pero parcializada, porque tampoco le voy a entregar toda la información, obviamente yo tengo que estar extremadamente preparado. Estoy hablando de casos complejos, por eso está hablando que venga un gerente general de una empresa, no es un caso simple. Puede ser un tema laboral de un sindicato, de una negociación colectiva. ¿Se fija, no? Donde tú tienes que manejar información. Y por eso, por lo mismo, yo les pregunto, eso de conocer al cliente, ¿qué otra cosa ustedes creen que debieran tener presente antes de citar a esta persona? ¿Qué es lo que quieren hacer ustedes? Me imagino que conocer cuál es el ámbito en el cual se desenvuelve el cliente en el sentido de si es trabajador, si es empresario, algo así. Y además, eso es conocer al cliente, pero además, ¿qué creen ustedes que uno debiera saber? Además que la persona es empresaria y todo, que eso es importante, pero no es tan importante. Es importante, pero no es lo más importante. En otras palabras, fíjense, me llama un amigo, me dice, oye Sergio, cuéntame, tengo un amigo en La Pega que tiene un problema familiar con su ex señora y parece que tiene una causa de alimento. ¿Lo puede atender? Sí. Obtengo varias información, venga mañana. Pero si se presenta un caso más complejo, no de alimentos, sino, por ejemplo, un tema societario, yo a lo menos tengo que tener claridad cuál es el tema sobre el cual se va a atender a esta persona. Porque eso me va a implicar a mí dedicarme quizá un día entero o más tiempo a estudiar lo que esta persona necesita asesorarse por mí. Por eso uno necesita, y vamos viendo que necesita más información, no solamente conocer al cliente, sino conocer la materia que está en discusión y otras cosas más. Pero todo lo que usted me dice está bien, pero habría que ir agregándole determinadas cosas. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un paralelo entre el objetivo de la entrevista de un mal abogado y uno bueno. Un mal abogado, lo puse así en forma extrema, no que el abogado sea malo, sino que un mal abogado en el sentido del objetivo de la entrevista. Ahí no estamos refiriendo nada. No significa que el abogado después tramite y sea malo, o sea, estoy hablando exclusivamente de la entrevista como para hacer este paralelo. Yo creo que un mal abogado exclusivamente se remite a un objetivo. Uno, es obtener información. Pero en cambio, un buen abogado, sus objetivos son mucho más amplios, mucho más amplios. Y yo se los voy a mostrar un paralelo que yo hice, que ustedes debieran conocerlo. Miren lo que yo puse acá. No estamos refiriendo exclusivamente a la entrevista. Miren, un mal abogado solo restringe la entrevista a un proceso de recolección de datos e información. En otras palabras es, por favor, siéntese. ¿Por qué viene usted? Vengo por un tema de alimentos. Ok. ¿Cuánto está pagando alimentos?
tanto y tanto. ¿Hace cuánto tiempo pagó? Tanto y tanto. ¿Por cuánto lo están demandando? Ya, ¿cuánto es lo que usted puede pagar? Listo. ¿Quiere llegar a conciliación? No. Bueno, a ver, veamos los medios de prueba que usted tiene. Eso es mal abogado en el sentido del objetivo que está logrando con la entrevista. Obtener información y recolección de datos claramente es importante, pero no puede ser el único. Eso podría dejarlo como para el último de la entrevista, pero es una parte nomás. Es más, incluso a veces en la primera entrevista el proceso de recolección de datos e información ni siquiera se hace. Eso viene mucho más después. O sea, ¿se puede hacer ahí? Sí, pero la idea es no hacer todo en una sola vez. Por eso uno hace reuniones, analiza, o sea, imagínense, si esas preguntas que le hago yo a una persona que ha sido demandada en materia laboral, esa en materia de familia, y yo me dedico a darle esa batería de entrevista y después le digo, ya, ok, listo, yo lo llamo después. Esa persona lo más seguro que se va a sentir mal y se va a ir y no va a volver más y no me va a recomendar más. ¿Por qué? Porque no se cumplió ninguno de los otros objetivos que debieran tener una entrevista. ¿Qué es lo que se debiera hacer a lo menos? A lo menos, bueno, ahí les voy a explicar, pero no puedo decir todo, porque eso es parte de lo que estamos viendo en PowerPoint. Fíjense lo que es un objetivo de un buen abogado. Esto es lo más importante, es que esta entrevista es una herramienta profesional. Así lo tienen que considerar ustedes. Es una herramienta profesional. Eso es la entrevista que yo hago con el abogado. Es más, yo les voy a mostrar que nosotros, y yo particularmente, en clínicas jurídicas y seguramente actualmente en la Corporación de Asistencia Judicial, y me da la impresión que ciertos abogados o estudios jurídicos importantes, esta famosa entrevista, hay formatos y minutas de entrevista, principalmente cuando van al tema puntual, al tema más jurídico. No queda al azar. O sea, yo no puedo sentar con una persona y empezar a preguntarle lo que yo quiera. No, hay minutas. Por eso se considera que es una herramienta profesional, donde tú debieras confeccionar minutas de entrevista dependiendo el tipo de materia. No sé si me van entendiendo. Tema laboral, tema de familia, civil, etc. Minutas de entrevistas. Por eso es considerado una herramienta, igual que la audiencia. Los malos abogados van a la audiencia así nomás. En cambio, un buen abogado debiera tener una herramienta profesional. ¿Cuál? Entre otras cosas, una minuta de audiencia, donde están todas las incidencias que se pueden generar. Bueno, esta herramienta profesional tiene metas. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr con la entrevista. Primero, establecimiento de comunicación y confianza. O sea, antes de entrar a obtener información, hacer preguntas, nosotros tenemos que generar un establecimiento de comunicación. O sea, que exista comunicación. Y en la medida que exista comunicación mutua, se va a generar esta confianza. Porque una persona en temas jurídicos, un cliente que no le genera confianza, es un cliente que se va a ir. Se va a ir. Porque es una profesión de confianza. El mandato es de confianza. ¿Ya? Bueno, y ahí uno dice, bueno, ¿y qué hace las personas que, como digo yo, son poco o tienen pocas habilidades blandas? En otras palabras, que
les cuesta relacionarse con las personas, ser empáticos, por ejemplo, es muy complicado el tema de abogados. Hay abogados que no son tan buenos jurídicamente, pero tienen una personalidad importante, que eso lo utilizan como herramienta para muchas cosas, sobre todo para el tema de relación con los clientes y con sus pares. Comunicación y confianza. Y letra B, ahí está una meta que debiéramos lograr con la entrevista, es obtener datos e información, pero eso debiera generarse posteriormente. Una vez que ya hayamos generado este lazo de comunicación y confianza, ahí vamos a ver qué herramientas tenemos también para generar esta comunicación y confianza. Este módulo yo lo encuentro súper interesante, porque no solamente te va a servir como tu relación de abogado con clientes, sino en la vida en general, en relaciones con otras personas, con algún jefe, cuando tú quieras negociar algo. Pues hay cursos, imagínense que hay cursos de negociación, hay cursos de mediación. Ya, vamos avanzando. Obtener datos e información. ¿No? Dígame, me pueden interrumpir lo que quieran. O sea que cuando uno, ya, en la letra A como que uno tiene que ser como más o menos psicólogo con el cliente. Así Bueno, como yo le voy a dar un escucharle ejemplo. su vida. No es psicólogo, es que son tips simples. Simple. Ya. A ver, imagínate que tú eres cliente y yo soy abogado. Ya. Tocan la puerta, o sea, la secretaria le dice, ya partimos mal, la secretaria te dice a ti, toque la puerta y ahí está el abogado. Ya empezamos mal, ya. Hay cero habilidades blandas. Ya, pero imaginemos que sea algo así. Y yo estoy sentado y usted entra. Y yo le digo, sí, ¿usted quién es? Soy Juanito. Ok, siéntese. Yo le voy a hacer unas preguntas y vamos a conversar. Ya. Esa es una forma de atender a una persona. Esto no tiene que ser uno psicólogo para tener ciertas conductas. Eso se pueden aprender. Aunque a uno le cueste, tiene que trabajarla. Usted es el cliente. ¿Qué impresión se lleva conmigo si yo fuera el abogado? Y más encima con una cara de perro. Y con Yo sentado pienso que allá no, así no está ni comiendo. ahí, po. Y usted ya se quiere ir, ¿o no? Sí, como que no está ni ahí conmigo. Lo más seguro es que usted ya se quiere ir. Ah, Pero imagínese, que esto igual va con normas de educación también, es toda una mezcla, que la secretaria le dice, espere, lo vamos a hacer pasar. La secretaria le abre la puerta y yo lo espero en la puerta, o yo como abogado salgo y le abro la puerta y lo hago entrar. Inmediatamente yo le doy un saludo con la mano. Y ¿cómo se llama usted? Javier. Miguel. Y Javier. yo ¿cómo? Javier. Miguel. Ya, Miguel. Javier. Javier. Ignacio. Imagínese el cambio de forma de atención. Usted entra, yo le abro la puerta y lo primero que yo hago, le digo, muy buenas tardes, Javier. Don Javier. ¿Cómo está, don Javier? Yo soy el abogado Sergio Carrera. Encantado de conocerlo. Venga, acompáñeme. Tome asiento acá. Y más encima, cuando lo saludo con una cara sonriente, como genera confianza. ¿Qué pensaría usted? Como que me sentiría súper bien recibido y como que muestra interés en ayudarme. Incluso le digo su nombre. Ah. ¿Cómo está, don Javier? ¿Qué sensación le genera que una persona que desconocía, que nunca lo había visto, le diga inmediatamente por su nombre? Una persona educada, responsable. Pero es extremadamente importante. ¿Es necesario ser psicólogo para hacer eso? No. No, pues no tiene nada que ver. Eso, la psicología ya es un tema más del cerebro interno. O sea, no. Hay algunos tips que yo les puedo dar que uno podría decir, bueno, hay alguna relación. Ya. Fíjense que
ese cliente que se siente con confianza va a generar más comunicación, etcétera, va a poder obtenerse los datos. Eso te va a generar una persona. Bueno, ahí está el problema, que hay gente que no tiene esa habilidad, que quizás no tiene educación. Bueno, pero para eso está lo. Todo se puede aprender. Todo se puede aprender. Si uno no tiene empatía, tiene que ser empático. Hay formas de ser empático. Hay técnicas para ser empático. Finalmente, la meta y un objetivo es esta entrevista considerarla como un instrumento educativo al cliente. Es decir, yo tengo que educar al cliente, porque el cliente puede llegar con una información totalmente distinta a lo que realmente es. Es decir, puede llegar, abogado, sí, yo tengo un problema laboral. ¿Cuál? Me despidieron. Ya, ¿y qué quieren? Que me paguen. Entonces demandemos, me dice, lo antes posible para que yo, no sé, pues, me paguen la indemnización. Y por eso vengo y demandemos hoy día. No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo le tengo que explicar previamente cuál es la situación jurídica en la cual estamos, cuáles son las diversas posibilidades que se pueden generar, y también te tengo que explicar en qué consiste este procedimiento y cuál es su duración. Antes de demandar, veamos también, por ejemplo, que hay salida alternativa a un juicio. Hay avenimiento, hay transacción, está en el peso del trabajo. Es decir, hay que educar al cliente. O sea, si yo llego y hago lo que me dice el cliente porque él piensa que es mejor, no, estamos mal, ahí estamos guateando. Bueno, ahí está esta primera meta, que es el establecimiento de la comunicación y confianza, que es crear un clima adecuado al establecimiento de una comunicación que sea finalmente fluida, franca, abierta con su cliente. ¿Y eso qué va a permitir? Generar esta comunicación y confianza. Ahí, con eso, tú recién ahí vas a poder obtener la información. Imagínense lo que más van a tramitar ustedes en materia de familia, sobre todo cuando hagan la corporación. Si tú no generas confianza, comunicación con el cliente, la verdad es que en materia de familia es muy complicado porque se ven temas muy álgidos y temas muy privados. Bueno, esa comunicación y confianza también va a generar una actitud de colaboración. Es decir, la otra persona va a colaborar contigo, porque si no colabora contigo, tú tampoco vas a hacer una buena defensa. Si la persona no está llana a entregar toda la información, o sea, que se sienta en confianza, eso le va a permitir colaborar contigo. Porque de la otra forma va a haber una sensación de negativa, de estar reacia a colaborar. No te va a entregar toda la información, te va a ocultar información. Y en otras palabras, la persona quizás se va a ir y no va a querer estar más contigo. Simplemente eso. Eso. Bueno, y lo que tiene que ver con el tema de educación, permite al profesional dar a conocer al cliente. Fíjense lo importante, que esto a veces no se hace mucho, es dar a conocer al cliente los límites y cargas inherentes al rol que cada uno asumirá. En la corporación y en las clínicas jurídicas, eso se hace formalmente. Cuando una persona ingresa a la primera atención y se genera esta primera entrevista, dentro de esta primera entrevista está que el cliente se le explica cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, que son muchas cosas, incluso se le hace firmar un documento que se llama condiciones del usuario, porque es usuario, pero debería ser condiciones de cliente, donde están todos los derechos y obligaciones. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que saber perfectamente qué es lo que puede hacer y cuáles son sus obligaciones. O sea, no puedo atenderlo si la persona no me va a entregar, por ejemplo, los medios de prueba o me va a andar llamando el último día, etc. Y además, lo que se tiene que explicar y ser súper sincero, y aquí ya va más allá de un tema de
estrategia, de entrevista, de herramientas, de aprender, va un tema de si uno tiene buenos valores o no, po. Principalmente con el tema de los costos y tiempo. Yo sé, he escuchado por ahí, los abogados buenos se destacan por lo bueno y los malos, todos saben que son los abogados malos. Y generalmente los abogados malos no porque defiendan mal a un cliente, porque son, iba a decir una palabra, mejor no la digo. A ver, ¿qué palabra podría decir? Son sin muchos principios y valores. Me fui muy educado en esa forma de expresión. Y ahí se ve con el tema de los costos y tiempo. Tú tienes que educar al cliente, explicarle cuáles son los costos de este juicio, cuáles son los tiempos que duran. Si no lo sabes, bueno, averígualo antes. Es decir, un mal abogado que dice, a ver, ¿qué es lo que usted quiere demandar? Quiero demandar por 1 millón de pesos. Bueno, hagamos algo. Demandemos por 5 millones de pesos y vamos a ganar el juicio sí o sí. Y no se preocupe, vamos a firmar y todo y listo y le damos y estamos seguros que vamos. Ya, es un abogado casi malo, mal abogado. ¿Eh? En cambio, cuando lo primero, o sea, dentro de esta conversación, cuando ya se genera la comunicación con confianza, tú tienes que conversar al cliente y hablar de la verdad. O sea, decirle, mira, tú cuando presentes la demanda en materia civil, tenemos que pagar una notificación, que es la notificación de la demanda, capaz que la persona no la encuentren, tengamos que pagar certificaciones, después de la certificación hay que notificar por artículo 44, después hay que pagar la notificación de la audiencia de conciliación, después tenemos que pagar nuestro prueba testimonial o solución de posición, hay que pagarle al receptor judicial. Si necesitamos designar un perito, nombrar un perito, hay que pagarle los honorarios. Después hay que pagar la sentencia definitiva, después si se apela se va... Es decir, explicarles los costos reales y no ocultarlo, porque eso se tiene que pagar, ¿no? Independiente que después, si tú ganas el juicio y condenan en costa a la contraparte, eso te los devuelven, pero hay que incurrir en esos gastos. El tiempo, no, o sea, aquí yo creo que en 5 meses estamos listos, pero ¿cómo puede decir eso? No, o sea que un juicio no termina con la sentencia definitiva, puede llegar hasta la Corte Suprema. ¿Se dan cuenta, no? Yo conozco abogados que en esta parte omiten o derechamente mienten. Esos son abogados casi tirados para la parte delincuencial. Es así. Que incluso, fíjense lo que yo he visto, que demandas que tú sabes que nunca te van a considerar un monto, ponte, estoy dando un ejemplo, no más allá de 5 millones de pesos, y abogados que hacen, dicen, no, demandemos por 20 millones de pesos. Ah, ya, ¿y cómo nos va a ir? No, estamos seguros que vamos a ganar 20 millones de pesos. Perfecto. Ya, y mi honorario, bueno, de los 20 millones de pesos yo le voy a cobrar el 15%. ¿De cuánto? De los 20 millones de pesos. Ya. Pero no se lo puede porque después las costas lo van a... Ya. Es un abogado ya delincuente, ¿eh? Que ahí el código de ética del colegio de abogados no lo conoce. ¿Sabes? De eso estoy hablando yo. Ya, pero eso ya es un tema ya extremo. Extremo. Uno tiene que ser lo más responsable, serio, y así como uno es responsable y serio, así se conoce. El que no es así, todos lo conocen. ¿Eh? Todos lo conocen. Y Temuco es chiquitito. Bueno, ¿cómo logramos cumplir esta primera meta, que es el establecimiento de comunicaciones y confianza? ¿Cómo generamos esta comunicación y confianza, esta primera meta? ¿Cómo lo podríamos generar, lograr? ¿Cómo creen ustedes? A ver. Ya dijeron algunas ideas. ¿Se refiere ya en los hechos con la persona? Con las personas, la situación. Estamos aquí, vamos atrás. Esta es la primera meta. ¿Cómo generamos esta comunicación y confianza?
¿Cómo lo hacemos? ¿Profesor? ¿Se escucha? ¿Sí? Es que yo creo que la entrevista es un tema de dar y recibir información. ¿Ya? O sea, uno tiene tanto conocer al cliente y el cliente tiene que conocerlo a uno. Yo creo que igual tiene que darse a conocer, no sé, de los años de experiencia, en qué área más o menos se especializa, y entrar en detalles y irle explicando, porque como usted dijo, hay que enseñarle, educar al cliente y no sé, pues si le dice lo despidieron, hay que decir por qué lo despidieron y explicarle qué sucede en cada caso. Y es más como una conversación, no es solo pedirle información, sino también darle al cliente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted es especialista en derecho de familia? Esa es su área. Y llega un cliente y quiere que lo patrocine en una causa penal. ¿Qué haría usted? Decir la verdad. ¿Y cuál sería la verdad? ¿No sé nada? No, claramente que no, sino que no es su área de especialización. Pero Pero ¿cómo me diría usted? ¿Perdería el cliente, no? ¿Lo perdería? dependiendo de los detalles. Sí, un Porque hay casos y caso casos, hay complejo, casos. que está fuera de sus Sí, competencias. sí, yo lo perdería. Ya. Profesor, Yo le daría otro consejo. Dígame, ¿quién me va a hablar? A ver. Diego Baeza, acá. Diego. Hola, Diego. Otra opción también sería derivar. Si es que uno conoce a alguien especialista en ese tema, podría derivar a otro profesional. Y le da el teléfono, el celular. Sí, o sea, haría el contacto primero. También yo hablar con ese profesional para ver si lo puede atender, recibir y explicar la situación. Miren, todo eso se puede hacer. Lo que no tienen que decir que no saben nada, ¿ah? Que no lo podemos tomar porque no está fuera de mi ámbito y que no sé. Generalmente eso pasa, por ejemplo, en materia penal, algún tema muy complicado, un tema societario, yo no, o tributario, ambiental, que son cosas que yo no manejo. Y si me toca atender a un cliente, en primer lugar, por eso es bueno conocer al cliente y conocer la materia antes. Es decir, yo tengo todo preparado antes de enfrentarme a esa situación. Me tengo que preparar. Y generalmente lo que hacen los abogados somos súper individualistas, pero siempre tenemos un grupo cercano de confianza y que tenemos que tener que conozcan distintas materias y que en el fondo trabajamos en conjunto. Puede que incluso no tengamos la misma oficina, pero sí trabajamos en conjunto. Es más, lo que se hace, y yo lo he hecho, imagínense que una vez yo estaba en Santiago, en un estudio jurídico muy bueno, en Santiago, y hay un tema extremadamente complicado, y el estudio jurídico se dedicaba a temas societarios, puro tema de empresa. Pero el tema era tan complejo que abarcaba un tema laboral. Y los abogados que eran expertos en temas societarios, personas reconocidas, me llamaron a mí, sin ser del estudio jurídico, o sea, en la práctica yo no era de estudio jurídico, pero me invitaron a mí a unirme a este grupo de abogados, sin hacer un contrato con ellos, pero que yo me encargue del área laboral de este caso. ¿Y qué pasó? Me remitieron todos los antecedentes y cuando se generó esta primera entrevista, llegó el cliente y había 4 abogados. Un experto en derecho societario, otro experto en derecho comercial, otro experto en derecho tributario y otro experto en derecho laboral. Y la cabeza visible del estudio jurídico, cuando llegó a ese tema complejo, siendo que ellos tema laboral de litigación no veían nada, se presentaron como expertos y que dentro de su estudio jurídico había un abogado especialista en esa materia. Y se entregaba esa información y participamos todos en la reunión. Y yo era uno más de los abogados asesores. Eso es algo súper formal, esos son los casos más complejos. Si yo estoy solo en mi oficina y llega un cliente y llega un tema que yo no maneje, yo le digo derechamente, nunca le decir que no sé. Ese caso se lo vamos a tomar. No hay ningún problema, vamos a conversar, recabar toda la información. Y además, nuestro estudio jurídico, trabajamos con una persona que es experta en esa materia y que con él nosotros vamos a trabajar.
una vez que tengamos una información base, vamos a generar otra entrevista donde ya vamos a entrar más al área chica y conocer los detalles. Y ahí se presenta al otro abogado. Y en la práctica, yo quizás, que no soy experto en esa área, no voy a hacer nada, pero la va a hacer el otro abogado. Y obviamente el cliente es mío y lo vamos a trabajar a media o algún tipo de porcentaje. Eso se hace mucho en la práctica. Pero lo peor y lo único que no tienes que hacer es derivárselo a otro abogado que no trabaje contigo, porque es un cliente perdido. Es un buen consejo que se lo doy, ¿ya? Y asimismo, como yo llamo a otro abogado, me llama otro abogado a mí, pero siempre trabajamos con ellos mismos, o sea, no es que ande llamando a cualquier abogado. Tengo ahí un grupo de abogados de confianza y que trabajamos en conjunto. Bueno, ¿cómo logramos cumplir esta primera meta de comunicación y confianza? Fíjense, este es un tips que está relacionado con todo lo que estamos hablando. ¿Cómo lo logramos? De esta forma. Preparando la entrevista. La entrevista no es automática. Tú tienes que prepararla. Preparar la entrevista. Es decir, esta persona que llegó aquí al estudio jurídico y que se va a reunir con todos nosotros no es que llegamos con la entrevista ahí de la nada. Nosotros preparamos esta entrevista. La preparamos. ¿Ya? Estoy hablando para que el cliente esté satisfecho y además que nos sirva a nosotros para no perder tiempo. Generalmente un mal abogado al cliente lo cita como 20 veces, porque la primera entrevista la verdad que no sirvió para nada, la segunda se le quedó una cosa afuera, la tercera que se equivocó, no, eso ya es un desastre. A mí un abogado que me llame cita 3 veces para preguntarme puras tonteras o para preguntarme lo que me debió haber preguntado en la primera entrevista, yo no voy más. No voy más. O sea, si me entrevista y pasa una semana, 2 semanas en un juicio de alimentos y me pregunta toda la información y después me dice, oiga, abogado, y nosotros vamos a demandar al papá de su hija, sí. ¿Y usted sabe dónde trabaja? Ya no. Pasaron 2 semanas y recién me viene a preguntar dónde trabaja o cuánto gana. No, ese ya abogado no. Ese no preparó la entrevista, no hizo nada. Chao. Bueno, ¿y cómo la preparo ahora? Esta es la gran pregunta y aquí es lo más importante de este curso. ¿Cómo preparo esa entrevista? Ojo, no sientan que esto es para estudios jurídicos, clientes importantes, es para todas las entrevistas, a cualquier persona, cualquier persona. Fíjense lo que tenemos que hacer nosotros para preparar la entrevista. Antes de generar la entrevista. Primero, conocimiento general del problema que será materia de la consulta profesional. Antes de yo hacer la entrevista, tengo que saber cuál es el problema general que será materia de la consulta. Tengo que conocer el problema, o sea, no puedo que llegue una persona y me diga su problema ahí. O sea, llega una persona y me dice, ejemplo, ya, un ejemplo. Llega un cliente a la puerta de mi oficina, lo hacen pasar y me dice, don Sergio, sí, me hablaron muy bien de usted y tengo un problema. Ya, venga, yo se lo voy a solucionar y le voy a dar la respuesta y le digo, ¿qué vamos a hacer? No, lo que pasa es que adquirí un bien por bienes nacionales, una mujer, y yo estaba casada en sociedad conyugal. Y quiero saber si esa propiedad es mía o es de la sociedad conyugal. Chuta, no sé. no sé. No sé, porque eso hay que estudiarlo. Y después llega otro, un caso similar. Es que yo adquirí la propiedad por el Serviu, pero estoy casado. Yo ya estaba casado cuando adquirimos la propiedad, pero la propiedad aparezco yo a mi nombre. Pero se la adquirí no al Serviu, sino a una inmobiliaria que trabaja para el Serviu, que hizo el contacto, pero la propiedad está a mi nombre. ¿La puedo vender? Bueno, yo sé la respuesta porque yo ya conozco esas materias, pero un abogado que no se maneje en eso va a pasar vergüenza o va a inventar cualquier tontera, se va a tirar, tiene 50 y 50 de decir sí y no. 50 es casi jugar como al cariceño, no. ¿Cómo tú evitas eso?
tú tienes que conocer el problema antes y entenderlo. Y después, antes de la entrevista, tú necesitas conocer el marco regulatorio aplicable a él. En otras palabras, en ese caso, de lo que la mujer o el marido, bueno, hablemos de una mujer, adquirió por bienes nacionales, la propiedad durante el matrimonio, yo ya tengo que saber que aquí hay un tema de sociedad conyugal, hay un tema de patrimonio, de haberes absolutos, relativos, está el tema de bienes nacionales. Bueno, tengo que saber dónde está regulado esto, conocer el marco regulatorio. Y ahí me tengo que ir al Código Civil, me tengo que meter a la ley, al decreto ley 2695, parece que es el de bienes nacionales, y ahí está la respuesta. Hay un artículo ahí que nos da la respuesta. Bueno, eso es conocer el problema y conocer el marco regulatorio. ¿Ok? Y además, antes de la entrevista yo tengo que conocer al cliente. No lo voy a conocer quizás físicamente, pero a lo menos tener una idea. Conocer su personalidad, el núcleo social, etc. Ver cómo es la persona, no sé. Miren lo que les voy a decir, no lo tomen a mal, pero voy a dar un ejemplo. No digo que esté bien o esté mal, ¿ustedes qué creen? Si yo no conozco a la persona, yo quizás, por ejemplo, ahora en la oficina, en tema de pandemia, yo puedo estar con jeans y camisa, porque la mayoría de los abogados andan así. Pero llega una persona que es, no sé, una persona muy importante, tiene algún cargo importante y viene con sus asesores y todo llega terneado. Súper formal. Y yo estoy extremadamente informal. ¿Va a generar algo? Depende de la personalidad de las personas. Puede que les dé lo mismo, pero podría ser que no. ¿Se fijan? Uno tiene que saber conocer al cliente. Por otro lado, ejemplo, nosotros, imagínate que yo estoy en la oficina y llega una persona quizá de escasos recursos que viene a pedir una asesoría y toca la puerta y llega, o viene del trabajo, no sé, y llega y pasa y me ve a mí extremadamente formal, hasta con engominado el pelo, corbata roja, así, casi impresionante. ¿Qué sentirá esa persona? ¿No se sentirá? ¿Generará o no alguna situación rara? Generaría sí, como una lejanía, ¿o no? Un rechazo absoluto. Por eso es importante conocer al cliente. Fíjense, en la clínica jurídica, nosotros hacíamos operativos en terreno. Y todos los estudiantes y los profesores andaban con terno, porque así funciona el día a día. Y según lo que decían, le daba formalidad que debe tener el abogado. Ya está bien el tema de la formalidad en audiencia y todo eso. Pero yo me percaté que esa forma de vestimenta, cuando nosotros hacíamos lo operativo, lo único que generaba era desconfianza. Estoy hablando de operativos rurales, Boyeco, Cholchol, al interior donde el 80% es gente de campo y principalmente mapuche. ¿Ustedes creen dónde está el operativo de todas partes de la municipalidad? Ahí miren quién era lo único que estábamos contando. Nosotros. ¿Y qué pasaba? Generaba una desconfianza. La gente pasaba por afuera, les daba temor, les daba como algo, una situación rara. ¿Qué hicimos? Como tenemos que mantener igual alguna uniformidad, sacamos los ternos y mandamos a hacer como una chaqueta. Esta típica chaqueta que ocupan como los políticos, algo así, como un polar, con el logo de la universidad y de la clínica. Y no me van a creer que eso generó un cambio en la forma de atención y de persona.
las personas se generaba esta situación de mucho más confianza, de cercanía. Y no tenían a una persona, tenía ahí que más encima, no sé, era una situación de rara. Eso influye. Cuando tú conoces la personalidad, el cliente, el núcleo social, tienes que saber, incluso tiene que ver por el tema de cómo tú te vas a comunicar con esa persona, la forma de hablar. Cambia el lenguaje. Eso que dice, no, que uno habla igual con todos, no, es falso. ¿Cómo me voy a poner a hablar temas más o menos técnicos con una persona de escasos recursos que la verdad que si me pongo a hablar con el lenguaje jurídico que yo manejo normalmente, me va a entender un 10%? No significa que hable con garabato, no tiene nada que ver con eso, pero es en tratar de comunicarme con un lenguaje lo más cercano a esa persona que lo pueda entender. Al revés, si me toca trabajar, por ejemplo, con un jefe del área de recursos humanos, yo tengo que hablarle lo más técnicamente posible en el lenguaje que ambos dominamos, porque si le hablo de otra forma va a decir, bueno, ¿y este abogado? ¿O cómo me está hablando de esta forma? Por eso es importante conocer al cliente. Y aquí voy a dejar plantear esta pregunta, es, ¿basta solo con preparar la entrevista? La respuesta obvia va a ser no. No. Hay otras herramientas que debemos cumplir. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. No sé si alguien quiere comentar algo o hacer un comentario final. ¿Qué les pareció lo que han escuchado? ¿Lo habían pensado eso? ¿Faltan más cosas? ¿O no? ¿O nunca le habían dado vuelta al asunto? Es bastante interesante todo lo que estamos ahora mismo tratando en el curso porque son como temas que uno pasa muy por sobre encima porque es como que es algo obvio, pero cuando ya entras a los hechos o a estudiarlo más, te das cuenta que no es tan obvio el cómo tratar con personas, el cómo dialogar, todo eso son cosas más profundas. Claro, y este es previo a la parte jurídica, pues eso es lo interesante, ¿eh? Y que nosotros no estamos preparados, nadie nos enseña esto. A veces uno lo hace así de, como a los gimnos nomás, como innatamente, pero esto se puede preparar. Es lo mismo, imagínense que usted es una persona que no sé, no lo conozco, que es una persona tímida, introvertida, y habla despacio, y entra y yo le hablo fuerte, porque yo hablo fuerte. ¿Qué genera eso? Se intimida a la otra persona. ¿Y qué tendría que hacer yo como abogado cuando hable con él? Generar una mayor confianza con la persona. ¿Y cómo tendría que hablar yo? Igual que siempre. No hablándole en un tono más adecuado a la situación, al contexto. Por eso, pues sí, por eso es súper interesante esto, que uno no se da cuenta, pero uno cuando ya maneja esta herramienta, va a ser mucho más fácil y el cliente va a estar feliz y se va a entender que finalmente lo que buscamos nosotros es que el cliente quede con nosotros y que nos recomiende a otros clientes y además una buena entrevista te va a servir para hacer bien tu trabajo y al final el abogado, su historia, su reconocimiento son los juicios y tú para hacer un buen juicio tienes que partir por esto, por la entrevista. Ya, entonces los dejo ahora y que tengan buen fin de semana largo. Que estén bien. Un gusto, profesor. Hasta luego la otra semana. Chao, gracias. Nos vemos. Que estén bien.